en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Amén. Juan 14, 15. Gloria a Dios. Juan 14, 15. Gloria al Señor. Es un condicionante que vamos a leer esta mañana. ¿Ya lo encontramos? Gloria a Dios. Si no tienes Biblia, colócate al lado que alguien tenga una Biblia. Dice la palabra, porque hoy no hay videoín, hoy hay Biblia. Si me amáis, vamos a leer todos, vamos a leer todos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿De dónde esa frase? Que Juan es el que está escribiendo palabras de Jesús. En muchas Biblias, a partir del capítulo 14, las palabras están todas en rojo, muchas de ellas, y aparecen de Tomás y Felipe en ciertas partes, pero aparecen muchas letras en roja, palabras de Jesús. Y si uno mira todos los capítulos de ahí en adelante, 15, 16, 17, están en rojo, es decir, en palabras de Jesús. Si me amáis, guarda mis mandamientos. No se trata de un texto de Levítico, ni de Éxodo, ni de Deuteronomio. Se trata del nuevo pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. Y el nuevo pacto dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Estamos conectándonos con el tema del domingo anterior, que es la continuación. Hablábamos de que la iglesia no puede ser antinomiana, es decir, la iglesia no puede odiar la ley de Dios, debe amar su ley. Amén. Éxodo 26, antes de entrar a la parte de los mandamientos ya como tal. Éxodo 26, búsquelo. En base a esta palabra, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Éxodo 26, dice la palabra, ya lo tenemos. Y hago misericordia a millares. ¿De cuántos ha tenido misericordia? Y hago misericordia a millares. Escuche, a los que me aman y guardan ¿qué? Vamos a leerlo de nuevo. Y hago misericordia a millares, pero esos millares tienen un condicionante. A los que me aman, si me amáis, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, la totalidad de la Escritura está avalando de que tanto el amor que hay que tener por el Señor, si me aman, guarda mis mandamientos. Está en Éxodo y está en el Evangelio de Juan. Amén, ¿lo vieron? ¿Lo notaron que es el mismo Dios? No existe el concepto del demiurgo, un concepto errado de que hay un Dios malo del antiguo pacto y un Dios bueno. Ustedes han escuchado ese concepto, ¿cierto? Que el Dios del antiguo pacto era malo porque pedía sacrificios y el nuevo pacto es bueno porque no los pide. Es un concepto grecorromano, pagano. Diga conmigo, Dios sigue siendo el mismo. Diga, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. El mismo Dios de Éxodo 26 es el mismo Dios de Juan 14, 15. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Otro pedacito para entrar en contexto. Volvemos a Juan 14. Otra vez. Marque ahí Éxodo 20, porque vamos a volver ahorita ya. Vamos a tratar de colocar en la cintica o un papel. Regresaremos a Éxodo. Juan 14, 21. Otra vez. Evangelio de Juan. Vamos a estar en Juan. Vamos a ir a varios lugares. Juan capítulo 14, versículo 21. Ténganlo allí. Dice la palabra de Dios: el que tiene mis mandamientos y los... Entonces, repita conmigo: tener y guardar. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me... entonces, ¿puedo amar a Dios sin guardar los mandamientos? ¿Puedo amar a Dios sin tener los mandamientos? De hecho, es el Espíritu Santo el que me ayuda a cumplir los mandamientos. Escuchen lo que dice la palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, porque si decimos amar a Dios, será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Hay un misterio de la omnipresencia del Señor.
aunque Dios está en todo lugar, aquí hay una clave al final. Su manifestación solo puede darse por su deseo. Pastor, explique más lentamente, es decir, despacio. Usted va a mirar un burdel y hay pecado, y hay ignominia, y hay lascivia y latrocinio. No va a haber una manifestación de Dios a su plenitud. Si estamos en un lugar como este de oración, de búsqueda, invocando su nombre, va a haber una manifestación, y aunque es omnipresente, no va a estar manifestado en la casa del brujo o en la iglesia satánica. Es un misterio, pero está en todos lados. ¿Entiende eso? Porque dice lentamente el pasaje, leyéndolo despacio, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Hay condicionantes. Capítulo 15 de Juan, versículo 10. No nos vamos a salir de allí mucho, porque ese va a ser el contexto. Juan capítulo 15, versículo 10. Vamos a leerlo. Si guardares mis mandamientos, miren todo lo que Juan dice de los mandamientos. ¿Por qué Dios utiliza al apóstol Juan para, si se supone que el que sabe más es Pablo de la ley? ¿Por qué Juan? ¿Cuál es la gran diferencia? Porque cada ministerio tenía un asunto. Dios le reveló a Saulo de Tarso el concepto de iglesia. Toda la parte antigua, actual y futura. Todo el andamiaje, de hecho las epístolas pastorales son paulinas, toda la estructura de las epístolas, toda la información. Pero el primero fue Pedro, ¿se acuerdan? Fue el primero que después de que Jesús se va, queda como ese ministro allí. Pero de último en la Biblia llega un ministerio que es el ministerio del apóstol Juan, y lo extraño es que a través de este hombre es que Dios habla de los mandamientos, no a través de Pablo. Dice Juan 15, 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en ¿qué? Hay una relación directa entre los mandamientos y el amor, entre el amor y los mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de ¿quién? O sea, cuando uno le pregunte ¿por qué debo guardar los mandamientos? Porque Jesús guardó los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. No es posible. El joven rico le dijo a Jesús, a Dios: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Estás hablando con Dios. Entonces, Señor, ¿te acuerdas del mismo pasado? Ok, vende todo lo que tienes. ¿Dónde estaba el amor? ¿Qué dice la palabra con respecto al amor al dinero? La raíz es ¿cuál? Y si yo amo al dinero, que ese pecado se llama filarguria en el griego, si yo amo al dinero, ¿qué mandamiento quebranto? El primero, que es: no tendrás dioses ajenos. Vamos a tratar de desintoxicarnos, porque es que en nuestra mente está el resumen de la ley, que solo son dos, pero el primer mandamiento necesitamos verlo uno por uno. Hay diferentes opiniones. De hecho, la iglesia romana, cuando hablo de Roma, hablo del Vaticano, ellos han trastornado los mandamientos y los han desubicado para que la idolatría no se vea. Es tremendo. Vamos a ver un poquito de historia en cuanto a estos puntos. Vamos a ver a Filón de Alejandría, San Agustín y otros teólogos. Pero vamos a enfocarnos en el texto ahora. Dice el 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero fíjense, tiene una relación el mandamiento de Dios con el amor. La gran pregunta es obvio: Dios ama, ¿cierto? De hecho dice que Dios es amor. Pero cuando se refiere a nosotros, si Dios no coloca su amor en nosotros, ¿cómo lo amaríamos? Le doy una pregunta fuerte. ¿Las personas que están en el infierno aman al Señor? ¿Cuál es la experiencia de pronto que esa gente tiene allí? No hay mucha información bíblica, pero es estar separado de su amor.
El alma en el infierno es consciente. Hay una teoría de que cuando muere se le olvida el cassette. En la parábola del rico y Lázaro era consciente. Y Abraham le recuerda al rico qué había pasado en esta tierra. Tú tuviste bienes y males. Era consciente, porque ese estado de inconsciencia que muchos están predicando es antibíblico. Escuchen lo que le voy a decir. Aún Satanás sabe por qué estará en el lago de fuego. Y cuando esté allí, porque es algo que va a ocurrir. No crean ustedes que el diablo puede escapar de eso. Cuando Satanás esté en el lago de fuego, él va a ser consciente por qué estará allí. Toda persona que desobedezca a Dios sabrá por qué está allí, porque tiene alma. Y eso fue lo que Juan vio. Vi las almas repite conmigo, almas. El alma tiene la capacidad de contener toda esa información. Pero no vamos a hacer un estudio neumatológico, vamos a hablar un poco acerca de lo que son los mandamientos y el amor. Van relacionados directamente. Primera de Timoteo 1:5. Búsquenlo. Primera de Timoteo 1:5. Gloria a Dios. Pues el propósito de este mandamiento, y concuerda con Juan, Pablo, pues el propósito de este mandamiento es el amor. ¿Pero el amor qué? Nacido de corazón, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo primero que hace Dios en nuestras vidas? Limpia, purifica, ¿qué cosa? ¿Qué dijo el salmista? Crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿cierto? Entonces dice, es el amor nacido de corazón limpio, porque un corazón contaminado no puede amar, y de buena conciencia y de fe no fingida. Esto concuerda con lo que Juan está diciendo y con lo que toda la Biblia está diciendo. Habla de mandamiento y que el propósito del mandamiento es el amor, pero el amor que viene de Dios. No estoy hablando de filantropía humana. Les pregunto, ¿la filantropía nos lleva al cielo? Ojo, es el amor de Dios. Es decir, la sangre del Cordero, que es el amor del nuevo pacto en nosotros, fue la que nos redimió. Pero basado en que de tal manera amó Dios al mundo. No es que el mundo autoamó a Dios. Nadie puede ser autosalvado. Necesitamos el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión de ¿quién? De Cristo. Las tres cosas. Pero lo extraño es que está directamente relacionado con los mandamientos. Efesios 6:2. Y luego lo veremos otra vez a Juan. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, aunque no es el primero en ubicación. Dice, ¿por qué Pablo dice ese primer mandamiento con promesa? Ahorita que leemos los mandamientos vamos a darnos cuenta de las promesas que hay dentro de ese honrar a los padres. Amén. Voy a leerlo otra vez. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, no que sea el primero en cronología. Ahora, coloquemos lo negativo. ¿Qué pasa si yo deshonro a mi padre y a mi madre? Porque ahorita vamos a leer las consecuencias. Bien, en la investigación que estuvimos haciendo de los mandamientos, vamos a ver el orden que tenemos en nuestra Biblia. Vamos a ir entonces a Éxodo 20, que usted usted la cintica o el papel. Hay un gran problema. Cuando uno mira el texto en hebreo, se da cuenta de los no. Y si uno empieza a contar los no, vamos a leer el texto completo, se va a dar cuenta de algo. Vamos a leer Éxodo 20, vamos a leer del 1 hasta el 17. Éxodo 20.
1 al 17. Vamos a ver uno por uno. Vamos a comparar también con Deuteronomio 5. También, Deuteronomio 5 del 1 al 21. Vamos a Éxodo 20, despacio. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy ¿quién? Jehová tu Dios. Eso todavía no es un mandamiento. Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás. Diga conmigo, primer no. Diga, primer no. Entonces cuando le pregunte cuál es el primer mandamiento, usted va a decir este: no tendrás dioses ajenos. No es amarás a Dios. Ese es el resumen de la ley. Vamos a empezar a desglosar, como cuando uno va a hacer la carne o el pollo en el mechado. Vamos a desglosar. Hemos aprendido durante el tiempo: amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu continuismo. Ese es el resumen de la ley. Diga, el resumen de la ley. Pero diga, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora dice: no te harás. Miren el orden de los mandamientos. Los no definen los mandamientos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté donde. Ni ángeles, ni eso, ¿verdad? Ni abajo donde. O sea, animales. Ni en las aguas, ballenas, calamares. Debajo de la tierra. Entonces fíjense que cuando hablamos de la idolatría, Roma cubrió esta parte. Hizo un pegue, corte y pegue. Dice el siguiente versículo: no te inclinarás a ellas, ni las. No hay salida. No, que nosotros no adoramos a María, sino que la respetamos, así dice. La veneramos. Bueno, que dice acá, dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aclaro. Ojo, los no. Esos no. Y dice el 6 que leímos ahorita: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan ¿qué? Y entonces ¿qué hay que hacer si decimos que amamos al Señor? ¿Y qué hay que hacer si decimos que guardamos los mandamientos? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Sabe qué nación hace esto? Mucho. Y lo exporta al mundo. Estados Unidos. En las películas. Jesus. Terrible. Dicen en las películas, en escenas: Jesucristo, cada ratico, y maldice el nombre de Dios. Uno de los actores que llegó a los pies del Señor, no sé si han visto esa historia, Nick Nolte, lo contrataban nada más para maldecir. El actor tiene un rostro y la gente le gustaba cuando él maldecía en películas. Nick Nolte, creo que se llama. Y ahora que llegó a Cristo, él dice que él violaba este mandamiento. Él blasfemaba el nombre del Señor cada ratico, lo tomaba en vano. Lo hacemos porque tenemos una formación que nos ha llevado a ese punto. Y hasta colocamos su nombre, tanto lo blasfemamos y lo usamos en vano, que hasta en la rabia lo hacemos. ¡Uy, Jesucristo! Como si quisiéramos omitir lo que queremos decir. Este tema es muy serio. Pastor, pero si hubiera este mandamiento, ¿no entro al cielo? Sí, así de sencillo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a comenzar a desintoxicarnos en esta parte, costumbres que nos han enseñado. Y ahora viene la parte extraña de esta parte, que inclusive el judaísmo mismo malinterpretó. Escuche, porque esto es una investigación profunda. No dice no. ¿Cierto que no dice no el versículo que viene? No dice no. Ojo, porque aquí viene la ortodoxia judía. La palabra sábado es una palabra pagana. Ustedes pueden consultar si quieren a los apologistas. Ahí tenemos al pastor de Miapil, hablen con él y verán.
que en la Biblia el orden real es primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto día. Y séptimo. Pero no habla de nombres. La palabra sábado es una inclinación hacia una deidad pagana. Por eso en la Biblia usted no ve en el Génesis que diga lunes, martes, miércoles, jueves. En el texto de Génesis fue la tarde y la mañana del primer día. Entonces, ¿qué hace la ortodoxia? No. El sábado es el día del Señor. Ojo, ya pecaste al decir sábado. Es un tema muy fuerte. Los judíos ortodoxos son tan ortodoxos que cuando Jesús llegó a la tierra, ni Jesús era candidato para ellos para cumplir eso. ¿Qué hacía Jesús de vez en cuando? Iba a la sinagoga el sábado y ¿qué hacía? ¿Sanaba a quién? Cuando no era lícito sanar el sábado. Y le decían que si era lícito sanar el sábado. ¿Qué era lo que respondía Jesús siempre? Perdóname, pero lo que decía él era hipócrita. Cuando tu asno, tu buey o tu oveja se caen, ¿no lo recoges? La ortodoxia judía llegó a desarrollar una hipocresía religiosa tan grande que ni siquiera para ellos Jesús podía entrar al reino, siendo él el dueño del reino. Sé que esto no es fácil de digerir porque es palabra de investigación, pero cuando Dios ordenó los días, habló del primero, segundo, tercero y cuarto en el tiempo real judío, pero una corriente judía comenzó a colocar al sábado sobre Dios. Y Jesús dijo algo definitivo. ¿Fue hecho acaso el hombre por causa del sábado o el sábado por causa del hombre? ¿Se acuerdan de esa frase? Los judíos colocaron por encima al sábado y abajo al hombre. Y la mujer encorvada decía, no puede ser liberada, no puede ser sanado, no puede ser salvado. ¿Qué día hay para ser salvado? Especial. Alguno puede ser salvado el lunes festivo en la mitad de la playa. ¿Sí o no? Si está nadando y se le acerca y le predica el evangelio, ¿no es salvo? Puede ser rescatado al infierno un 31 de diciembre. Si alguien tiene la osadía de interrumpir, el 31 dirá, falta 5 para 12, Jesucristo te ama. ¿En serio? Puede irrumpir en febrero o en enero y está carnavaleando y llega alguien y le predica de Cristo y ese día es el día de salvación. Vamos a empezar a desintoxicarnos de este tema de que colocó el sábado como un Dios. Es más, Israel colocó al templo como un Dios y Jesús dijo, este templo no va a quedar aquí, va a ser derribado. Y Dios usó el imperio romano para devastar el templo que ellos tanto adoraban. Lo derribó todito. Solo les quedó un muro para llorar. Amén. Si literalmente este templo es derribado, lo reconstruimos. Pero no es que, ¡ay, el Dios! No. Es un templo que se utiliza, es un salón. Las ciudades y países que han sufrido terremotos, en Ecuador, ¿usted qué cree? Las iglesias las arman de nuevo. Los templos, perdón. En Ecuador cada ratico tiembla. Allá en la ciudad de Guayaquil o Quito, y tiembla, se cae el templo. ¿Qué hace la gente? Lo reconstruye. Pero acá hay un concepto romanista. Oh, el templo, oh, lo sagrado, oh, adorado. Eso es lo que sucede. Amén. Vamos a entender mucho este tema. Acuérdate del día de reposo, pero no hay un no. Y cuando uno mire la breve estructura, los mandamientos tienen un no delante, pero en la investigación que encontramos, hay dos partes de estos mandamientos, como el de honrar y como el de guardar, que no tienen no delante. Acuérdate del día de reposo. Y miren que no dice sábado allí en el original. ¿Para qué? Bien, si estamos en la Sierra Nevada de Santa Marta y el día de congregarnos es el martes, ese día está santificado, para que entiendan en español. No, solamente vamos a hacer culto los martes, ese día se reúnen los hermanos. No, en esta ciudad la economía es minera y solamente los lunes, háganlo los lunes. Pero aún nosotros como iglesia hemos tomado el domingo como algo religioso. Reconozcámoslo con mucha humildad. Y por eso a veces los demás días ni nos importan. Como si Dios no lo hace miércoles y viernes, o jueves, o martes, o lunes. Podemos caer en el mismo error de los judíos.
6 días trabajarás y harás toda la obra. ¿Cuántos saben que el descanso puede ser cualquier día? Porque hay gente que tiene que trabajar el sábado, si no se trabaja lo botan. Pero usted debe dedicar, escuche bien, médicamente debemos descansar por lo menos un día. Amén. Diga, descansar. O sea, debe haber un día donde uno descanse. Ahora, otra cosa. En este momento en Israel, hoy es día normal. Miren cómo es el tema de los días. En Israel ahora mismo está la gente como si fuera un lunes. Porque para ellos el sábado es el día clave y el domingo es día normal de clases, de trabajar. Si quiere pregúntele a los que han ido, a Ilva, a los hermanos que han ido a Israel, saben que es un día normal. Y acá que pasa el domingo, todo el mundo se quieta. Tremendo, ¿ah? Pero si fuese por el día ser salvo, entonces no puedo ser salvo si Cristo viene el lunes festivo. Vamos a empezar a sacar esos conceptos que se han quedado en la iglesia. Dice, mas el séptimo día, y habla de un número, ¿cierto que es un número? Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Y acuérdense lo que los fariseos hicieron con esto. Ellos saben cómo eran. Busca la tilde y la coma que nos convenga. Ellos eran minuciosos y querían enseñarle la ley a Dios. O sea, cuando los fariseos hablaban con Jesús, hablaban con Dios y querían enseñarle la ley a Dios. Y Jesús dijo, ¿ustedes quieren enseñarme? Ok, ni una jota ni una tilde pasará. Se quedaron asombrados. ¿Cómo así? Sí, ustedes hablan de puntos y comas. Pero Dios les decía, por la dureza de vuestro corazón, Moisés odió tal cosa. ¿Cuál era el epicentro de Israel? ¿No era la dureza de su corazón? ¿Será que pasa lo mismo hoy en día, 2017, con la iglesia? ¿No será la dureza de nuestro corazón la que nos lleva a todas estas cosas? ¿O le echamos la culpa a Dios? O peor, no, esa es la palabra que está mala. Y no decimos que es nuestro corazón. Israel hizo eso. Cerró su corazón a Dios. Por eso tantos exilios que Dios permitió en ellos. Ni tu hijo, ni tu hija, un estado que los judíos llevaron a la pasividad total. Ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, no en 6,000 años, como es una teoría evolucionista. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo que. ¿Se dieron cuenta cuántos versículos y los judíos dijeron esto es importante y lo pusieron por encima de lo demás? ¿Cuál es el que sigue? Honra a tu padre y a tu madre para que escuchen la promesa, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Escucha y sin ofender a nadie. Podrás hacerte cirugías y untarte cremas, pero si no honras a padre y madre, tus días no se alargarán. Escucha. Luego sigue. No, pero allí en el hebreo usa una de las 3 variables que es rapsá, es decir, no asesinarás. Porque hay matar para comer y matar en batalla, que es legal, y hay el matar de asesinar. Y allí empieza, en adelante otra vez, vuelven los no, que desaparecieron desde el 3, el 4 y el 5, y el 7, si lo observa, y reaparece en el 13, no matarás o no asesinarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dice prohibido, dice no. ¿Qué fue lo que dijo Dios respecto al árbol de la ciencia del bien y el mal? No comerás. Dice, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás, y aquí se amplía la codicia, la casa de tu prójimo. ¿Qué más? Ya saben, ay, esa casa me gusta. Ay, perdóname, Señor. Sí, porque así pasa. Miren, a veces el corazón del hombre es así. Ay, qué casa tan bonita, Señor, que se queme y me la deja a mí. O sea, no, es pecado. Tanto como robar un banco. O la expresión, uy, qué bonita está esa casa. Y por dentro, uy, no la tengo. No, bueno, ya no hay huellas, ya no, ahora hay transporte de vehículos.
ni cosa alguna de tu prójimo. Nada, diga nada. Ahora, eso no es fácil. Cuando uno escasea, tiene necesidad y el otro, la codicia ataca. Vemos que allí en esos 17 versículos están comprimidos 10 mandamientos. Filón de Alejandría dijo que se dividían en dos partes, 5 y 5. En algunos, usted entra a Google, lo dije bien, Google, ok. Y aparecen las dos tablas y algunas de las gráficas tienen 5 mandamientos y 5 mandamientos. Desde los días de Filón de Alejandría la gente lo reconoció así. Luego San Agustín de Hipona dice no, lo que había en las tablas originales eran 3 de un lado y 7 del otro. Y la iglesia romana dijo, es verdad, y Roma tiene 3 de un lado y 7 del otro. Pero modernamente un grupo de arqueólogos, eruditos, teólogos, antropólogos, etnólogos, y en cierta parte concuerda con lo que la Biblia dice, dijo no, debió haber en esas tablas 4 de un lado y 6 del otro, 4 para Dios y 6 para los hombres. El número 6 bíblicamente es número de hombre, dice Apocalipsis al final. ¿Se acuerdan que dice, cuando habla de 6, dice número de qué? De hombre, número bestia. Pero vemos que el hombre fue hecho el 6º día. Así que hay una discrepancia entre las 3 corrientes. Pero Jesús logró hacer algo que nadie había hecho: comprimir todo en 2. ¿Qué es lo que usted conoce? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Pero cómo? Con todas tus... Son varios componentes, ¿verdad? Corazón, ¿se acuerdan? ¿Qué más? Mente. Ajá. O sea, no crean que es tan fácil. Vamos a esa parte. Por fuera el enemigo de nuestras almas. El enemigo de nuestras almas por fuera. Y por dentro la carne y el pecado. Y ambos tratan de que no hagamos la voluntad del Padre ni que cumplamos los mandamientos. Dentro hay peligro y fuera hay peligro. Fuera están los demonios del diablo y dentro está la carne. Entonces no es tan fácil como uno cree. Y luego dice, llama a tu prójimo. Esa parte cuando usted la repite, me río porque ¿en verdad lo cumplimos? En la mente, mire, el ser humano es automático. Tengo 2 camisas, pero una tiene un huequito y la otra está ahí. Ahí está, la de huequito es para ti. Seamos sinceros. Hay 2 bicicletas, pero esa la he usado 3000 veces y esta está nueva. Hermano, mira qué bendición que tengo una bicicleta, 3000 horas de manejo. Póngase la mano en el corazón y diga, es verdad, pastor. Si amáramos al pueblo con nosotros mismos, la iglesia no tuviera necesidad. Aleluya por eso, amén. ¿Qué fue lo que pasó entonces, pastor? Bien, hubo una desubicación en este orden, como lo tiene Casiodoro y Cipriano. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen, no te inclinarás a ella, no tomarás el nombre de Jehová en vano, honra a padre y madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Se supone que debe ser así, pero resulta que una escuela dijo, no, pero no puedes sacar el sábado, tienes que dejarlo. Entonces lo hizo de esta manera: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás escultura ni imagen, no tomarás su nombre en vano, guarda el día de reposo, honra a padre y madre, no asesinarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y los órdenes, si usted va en Google, cada una de las creencias va a cambiarlo. El judío ortodoxo tiene otro orden. Yo solamente voy a llegar a lo siguiente. Solamente necesitamos leer esos 17 versículos que están allí, del 1 al 17, leerlos y cumplirlos. No debe ser milimétrico. Jesús dijo algo. Y cuando lo dijo frente a maestros judíos. Un poquito allí, un poquito allá. ¿Se acuerdan de esa expresión? ¿Se acuerdan de esa expresión?
O sea, llegó a crecer tanto el volumen de lo que era el decálogo y lo que eran los estatutos, ordenanzas, preceptos, mandamientos y un montón de cosas, que llegó un momento que el pueblo de Dios se sintió asfixiado. Y ellos pensaban, bueno, entonces ¿quién va a ser salvo? Entonces vamos a la respuesta. Primera de Juan. Vamos por fase. Primera de Juan 2, Primera de Juan 3 y Primera de Juan 5. Vamos a leer despacio. Llegó los mandamientos a convertirse en una carga para ellos, en una cosa que los hastiaba. Estaban hastiados en un momento. Llegó un momento en que Israel mismo ni los padres cumplieron eso. Pablo lo enseñó en el libro de Gálatas. Pero vamos a dirigirnos a Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Vamos allá. Busquen en su Biblia Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al versículo 6. ¿Ya lo tienen? Gloria al Señor Jesús. Téngalo allí. El apóstol Pablo, hablando a Galacia, le recuerda este principio a ellos. Había discusión de los judaizantes y Pablo enfáticamente dice que ni siquiera los padres pudieron cumplir la ley humanamente. Vemos que hay fracciones que cuando se obligaba a judaizar, él hacía esta advertencia de que no se pudo en el antiguo pacto en cuanto a la ordenancia estricta de la ley. Bien, váyanse antes de leer eso, váyanse a Gálatas capítulo 2, búsquelo allí. Busque ya. Y luego vamos a leer un pedacito de Gálatas 3, 19. Primero vamos a esa parte. Gálatas 2, versículo 11. ¿Qué sucedió? Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Estoy en Gálatas 2, 12, 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, imagínense que era tan humilde, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿quién habló ahí? Pablo, fariseo de fariseos, diga Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. ¿Quién aquí nació judío? A ver. No debería, aquí actualmente, aquí. Muéstrame a alguien que haya nacido judío aquí. El otro día apareció un judío, no sé si ustedes se acuerdan, y manejaba mototaxi acá. Dice que es judío, no es. Hay gente que dice que es judío, no lo es. Pero dice Pablo en el 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de ¿quién? Nosotros, está hablando judío, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será. Váyase a Gálatas 3:19 antes de leer Juan. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si no hubiera leyes, ¿qué pasaría? Abogados, con esta sociedad, todo se vale. ¿Ah? ¿Cuánto pagas? A más. ¿Y eso qué? No, se vaya lo que sea, vuélate la cerca, entra al apartamento y llévate lo que sea. No es que no hay ley. Se desarrolló en la iglesia el antinomianismo, y tanto que cuando uno lee Levítico dice, no, eso no. ¿Por qué? ¿Por qué le tienen miedo a la ley de Dios? Ah, pero es que han olvidado que el mismo libro de Romanos habla de la perfecta ley, la de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha ¿qué? Epagelía, la promesa, y fue ordenada por medio de ¿quiénes? De ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, que hay que responderle al movimiento antinomiano en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera edificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo ¿qué? ¿Cuál es el problema del hombre? ¿La ley o el pecado? Es el pecado. ¿Cierto que hay leyes pero hay pecado? Hay jueces pero hay pecado. Hay prisiones pero hay pecado. ¿Cómo es posible? Pagan 5 años de condena, sale y vuelve a robar.
Ah, no, es que el tribunal, nada, es el hombre por dentro. Es el humano por dentro. Presos de 10 años, salen a delinquir a la calle, después de estar 10 años en una prisión, privado de su familia. Eso no lo arregla sino Cristo, que quita el pecado del mundo en los corazones. Mas la Escritura enseñó todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Diga, creyentes. Aleluya. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, esa palabra es fuerte, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Aleluya. ¿Cuántos se gozan porque ya esa fe ya fue revelada? ¿Cuántos se gozan por eso? Aleluya. Vamos a Juan para entrar a lo hermoso de esta palabra. Primera de Juan 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos, Juan no se quita eso de su corazón. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ya este es el Juan anciano, ya no es el Juan joven. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco, ¿cuánto dicen eso? Yo conozco a Dios, ok, y no guarda ¿qué? Sus mandamientos, el tal es ¿qué? Mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios hay una relación directa entre el amor y los mandamientos, pero habla de perfeccionamiento. ¿O usted cree que usted llegó a Cristo y el primer día cambió todo? Es una progresividad, porque aquí dice se ha perfeccionado. ¿Cierto que habla de perfeccionamiento? Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, y aquí viene el reto más grande, iglesia, debe andar como Él anduvo. Les pregunto, ¿cómo anduvo Jesús con respecto a las leyes humanas? Hay una palabra que Pablo usa que le cabe a Jesús: irreprensible. Esa palabra es una palabra judía. Dice Pablo que en cuanto a la irreprensible, ¿cuánto más Jesús, el Hijo de Dios, santo, puro y sin mancha? Tenían la ley enfrente y no se dieron cuenta. Siempre hay lo negativo. Ustedes lo saben. Voy a hablar en figura costeña. Mira que ahí viene la ley, o sea, la esposa, ahí viene la ley, o sea, como si fuera algo malo. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Y saben qué hace la sociedad de los niños? Es malo, es malo. Ahí viene la ley. No, la ley, dice San antes, no se la dice que la grúa, dice la hermana. Pero antes decía, viene la ley. O sea, que estás haciendo algo malo, peor, ver a la ley como algo malo. ¿Cuál es el prototipo de las películas? Que el niño sea ladrón de bancos, que enseñen a robar edificios, o sea, contra la ley. Y se crea una sociedad de unos mini antiley desde pequeños. ¿Y cómo sabe uno que no hay ley en esa casa? Por cómo habla el niño, por cómo actúa. Silencio en esa parte. Y entonces va creciendo una generación que odia la ley y queremos que el país cambie. Y en casa no hay leyes. Peor, pila, que ahí viene la ley. Y empieza por dentro a destruir el concepto. Ustedes me lo pueden comprobar. Hace años, y no fue ayer, cuando no había tanta corrupción y la gente veía un policía, ¿cierto? Ahora no ven policía y no se les los bolsillos. En serio. Uno va en el carro y no ve un policía. Juan el Bautista predicó contra esto. Le dijo a los soldados: confórmense con su salario. Y empezó una cantidad de cosas que Juan dijo contra la sociedad de ese tiempo. Habló contra los publicanos, contra los soldados, funcionarios públicos y todo tipo de sociedad. Y vemos que Juan nos está llevando a la esencia de los mandamientos, que es el amar a Dios en el concepto bíblico. Luego dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 22, búsquenlo ahí cerquita. Capítulo 3 versículo 22. Ya lo tenemos. Dice: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Usted dirá, pero no tiene nada que ver esto con lo que estaba predicando. Lee bien.
Y cualquier cosa que pidiéramos, es mal, estamos pidiendo a veces mal. Y pedimos cosas que van contra los mandamientos. Se los demuestro. Ay, Señor, dame la mujer del vecino. ¿Eso va a romper cuál mandamiento? No alterarás. Y la gente lo ora, ¿qué es peor? No sé qué es peor, si la oración o el que la hace. Señor, destruye esa casa que tanto quiero. O sea, no codiciarás. Escuchen, vamos a leer despacio. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Coma. ¿Cuál es el condicionante? Porque guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Coma. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Eso es cierto? Pastor, algunas veces. Ok. Vamos a leer todo el versículo completo ahora. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda ¿qué? Sus mandamientos, ¿permanece en quién? Y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Acá aparece un elemento que a veces no coordinamos. Amor, mandamientos y ahora Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible cumplir la ley de Dios. ¿Qué le pasaba a los judíos ortodoxos? Trataban de que entraran en ellos. Las filacterias se golpeaban. Entra, 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 entra. Pura religiosidad. ¿Dónde estaba la palabra? Fuera. ¿Dónde debe estar la palabra? ¿Y qué hacían los judíos? Se las amarraban en sus frentes. Sí, usted viene cómo se amarraban. En los brazos, todo. Pero estaban fuera. Lo mismo pasa hoy en día, la Biblia está afuera, no está adentro, no entra, no cabe. No basta con sabérsela. Si lo amamos, debemos cumplir sus mandamientos. Amén. Amén o no. Amén. Pero mire, esto sigue, esto no para allí. Esto es hermoso. Primera de Juan allí, capítulo 5, versículo 2 al 5. Ya lo tenemos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Primera de Juan 5, estoy en el 2. Cuando amamos a Dios y guardamos. Entonces la gente tiene un concepto. No, después que yo esté delante de Dios bien, no importa si los hombres, no, espera un momentico. Dice la palabra que Jesús, su crecimiento era tanto para Dios como para los hombres. Sí importa, ¿saben lo que la gente diga? Porque si nuestro comportamiento es de avaricia, de robo, de tramullo, no, eso no es el evangelio. Ojo con lo que acabo de decir. Porque a veces solamente decimos, no, nada más tengo que dar cuenta a Dios. Y ese pensamiento hace que los jueces y los abogados no valgan nada. O sea, estamos inyectando a la iglesia pensamientos extraños a la palabra. El apóstol Pablo por eso escribió Romanos 13 y otros pasajes donde habla de sujetarse a las leyes terrenales. Siempre y cuando, como hacía Roma, cuando pasaban por un ídolo, dale gloria a César. Ahí sí no. ¿El César es Dios? No. ¿Santo es Dios? No es Dios. ¿Ya entendieron? Ahí sí no. Lo siento. Porque ahí tiene que ver con mi salvación. ¿Y qué preferían los cristianos primitivos con esa parte? Porque lo primero era amar a Dios. ¿Qué preferían? Morir. Tristemente hoy muchos ya no mueren por Jesús. Se adaptan. Somos como camaleones al son que nos toquen. Hermanos, ese simple hecho nos puede sacar del reino de Dios. Tenemos que estar dispuestos a morir por Él. Y ya se vivió en la Europa de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y modernamente, ¿usted cree que nada más pasó con los nazis? En este momento en naciones están muriendo pueblos de Dios por decir que Jesucristo es el Señor, los están asesinando. ¿Qué va a pasar de aquí a pocos años en Colombia? ¿Quiénes van a tratar de subir al poder y controlar todo lo religioso y político? ¿A quién van a tratar de quitar del trono, supuestamente?
la adoración a Jesucristo. Y allí la iglesia decir, no importa, Jesucristo es el Señor. Amén. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos ¿qué? Y sus mandamientos no son gravosos. Israel llegó a pensar que era asfixiante. Y esto, estamos cansados. Y Dios dijo, bueno, anden sin mi ley, dale. ¿Cuál fue el resultado? Babilonia, Asiria, Persia, Grecia, Roma. Los conquistaron, los destruyeron, los barrieron por completo. Por eso en el libro de Malaquías, el libro de Malaquías es una denuncia a la clase sacerdotal de Israel en ese tiempo, cuando decían, oh, qué fastidioso, qué fastidio es esto. O sea, el que no ama al Señor, el que no tiene Espíritu Santo, le parece la cosa de Dios un fastidio. Ay, qué fastidio ayunar, ay, qué fastidio orar, ay, qué fastidio leer la palabra. Cuidado con esa señal de alerta. Si ya es fastidio para ti, estás bien mal. Ay, qué fastidio de ayunar, ay, qué fastidio orar, ay, qué fastidio la palabra, ay, qué fastidio las películas cristianas. Y entonces, ¿qué quieres ver? ¿Hollywood? ¿Qué quieres ver entonces? ¿Matanzas? Y en vez de la palabra, ¿por qué lo cambiamos? ¿Cómo sé yo cuando una persona tiene Espíritu de Dios? Porque le fastidia todo lo de Dios. Ojo con estos síntomas. Dice la palabra, sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios, y ese es el punto culminante, hay que tener un nuevo nacimiento para poder cumplir los mandamientos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Usted lo sabía? Repita conmigo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Aleluya. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si en esta mañana creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, guardemos y cumplamos sus mandamientos. Yo quiero terminar con la cita con que comencé el domingo pasado, Apocalipsis 14:12, para terminar. Se pone de pie para leer esta palabra. Apocalipsis 14:12. Póngase de pie para leerlo. ¿Ya lo tenemos? Apocalipsis 14:12. Es fácil de encontrar, es el último libro de la Biblia. Dice la palabra literalmente de Dios: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a leer otra vez. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta mañana, Espíritu Santo, estamos aquí para pedirte que nos ayudes a seguir creyendo. Sin ti es imposible, Espíritu Santo. En una ocasión, los discípulos dijeron: aumentanos en la fe. Aumentanos en la fe. Esta mañana rogamos, Señor, que fortalezcas nuestra fe. Te lo rogamos, Jesús. Es tan necesario en estos tiempos difíciles, tiempos de incredulidad, tiempos de apostasía, tiempos de iniquidad, tiempos de proyectos satánicos políticos, tiempos donde las naciones comenzarán a reestructurar sus constituciones, irán en contra de tu santa palabra. Necesitamos que nos ayudes, Espíritu Santo, a mantenernos en tus mandamientos y en la fe de Jesús. No queremos violar ninguno de los mandamientos, Señor. No queremos tampoco blasfemar de ti, Jesucristo. No queremos apostatar, Señor. Deseamos agradarte con todas las cosas que pensamos, decimos y hacemos, Jesús, en esta hermosa mañana, Jesús. Quiero pedir por la alabanza que suba como mentí con los hermanos que hemos llegado esta mañana.